Con el Banco Central, Julia. Bien, Víctor Hugo, el gobierno presentó un proyecto la semana pasada, cerrando la semana, para modificar nuevamente la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Por qué digo nuevamente? Porque recién hablábamos Martínez de Oz, la reforma financiera de 1977 hizo una modificación. Tenemos a Domingo Cavallo en 1992. Tenemos la reforma de la Carta Orgánica que encabezó Marcó del Ponte en aquel entonces, en el año 2012. Y tenemos esta nueva modificación que el gobierno la hace, lo quiero decir, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La exigencia del acuerdo era presentar, no aprobar, presentar un proyecto en el Congreso para modificar la Carta Orgánica. No sé si tenemos, lean una placa, perfecto, con 3 grandes modificaciones para poder sintetizar, porque yo sé que todo esto es muy abstracto, así que van los títulos y ahora desarrollamos. El Banco Central ya no financia más al Tesoro, no lo hace desde que cambiemos de gestión, no lo va a poder hacer hacia adelante. Las reservas no se pueden utilizar para el desendeudamiento y, en tercer lugar, fin al régimen penal cambiario. Vamos a desarrollar brevemente. Banco Central y Tesoro son dos cosas distintas. Yo sé que del otro lado a veces esa es la primera pregunta y es lógico, uno asume que todo el mundo sabe y no necesariamente todo el mundo sabe. El Tesoro es la hacienda, es la caja de todos los argentinos y de las argentinas, es la recaudación sobre la cual después se gasta. Y por otro lado está el Banco Central, que es un banco así como es el Banco Nación. Lo que pasa es que el Banco Central es el organismo rector de la política monetaria de la República Argentina y además es el Banco Central de la República Argentina. Lo digo porque las reservas internacionales de ese Banco Central nos pertenecen a todas y a todos. Y esa es la vieja discusión respecto de cuál debería ser el vínculo entre el Tesoro, el Ministerio de Hacienda, que dicta la política económica, y el Banco Central. Para los liberales, históricamente y a nivel global, este no es un debate que atraviesa la grieta nacional argentina, este es un debate internacional que se remonta a todo el siglo XX. Para los liberales, los bancos centrales no pueden financiar al Tesoro. ¿Sabes cuál fue la primera función del Banco Central de Inglaterra cuando nacieron los bancos centrales? Financiar al Tesoro. Los bancos nacieron para poder solventar esos modelos industriales que querían ser fuertes, que querían ser países desarrollados y hegemónicos, y para eso los bancos centrales lo único que hacían era darle plata a los ministerios de Hacienda, a los ministerios de Economía, como quieran llamarles, a lo largo de la historia del siglo XX. Hay un artículo muy interesante que escribe un economista, Matías Bernengo, que yo cito en Twitter, porque en inglés dice kicking away the ladder, tirando la escalera abajo, pateando la escalera. Está reversionando a Chang, que es un coreano muy famoso que dijo eso para el desarrollismo. ¿Qué dicen estos autores? Los países desarrollados llegaron a donde llegaron con políticas proteccionistas en el ámbito comercial y con bancos centrales financiando el desarrollo y financiando los modelos de acumulación, y ahora lo que le dicen a los países emergentes es: ustedes lo siento mucho, pero tendrán que ser ortodoxos. No pueden usar proteccionismo, van a tener que abrir sus fronteras y no pueden usar a los bancos centrales para financiar sus modelos de acumulación. Es un enorme riesgo el que se corre a futuro. Cuando el neoliberalismo no sea gobierno, de todas maneras van a quedar muchas leyes neoliberales, siempre sucede, y no va a ser fácil tirarlas abajo porque va a haber una gran resistencia de los que se sientan afectados, que justamente constituyen el poder real del país. Bueno, Víctor Hugo, es muy fuerte la eliminación del régimen penal cambiario. ¿Qué significa esto? El Banco Central exige cosas, es decir, exige, por ejemplo, en aquel entonces, ahora no, se liquiden las divisas en 30 días después de la exportación. Si eso se incumple, claramente hay una pena, porque el Banco Central puede decir: vos no cumpliste, te sanciono. Si se elimina el régimen penal cambiario, no hay sanción, pierde el poder de fuego el Banco Central, con lo cual, si el día de mañana, eventualmente, algún gobierno quisiera restituir algún tipo de control de cambios, no digo el del 2011, algún tipo de control de cambios, necesita pasar por el Congreso y volver a sancionar un régimen penal cambiario que le dé herramientas al Banco Central para poder decir: mirá, vos no podés llevarte 2 millones de dólares, o podés hasta 5 millones de dólares y más no podés si no tenés una sanción. Vos deberías liquidar, vos exportador, la soja o los dólares de la soja en 30 días o en 60 días, si no después hay una sanción. Todo eso claramente queda desregulado y ahora eliminado. Y en tercer lugar, el pago del endeudamiento externo a partir de reservas es una viejísima discusión, pero que en Argentina tuvo al atrincherado Martín Redrado en el Banco Central allá por el año 2010, cuando se resistió, por ejemplo, a usar una parte de las reservas para desendeudarse. También es una vieja discusión, Zanini en aquel entonces planteaba que sí había que utilizarlas.
Yo creo que las reservas son de todos los argentinos, se emiten letras como contraparte, las letras intransferibles que hoy tiene el Banco Central y que forman parte del endeudamiento externo, que yo sé que a varios del gobierno no les gusta que se contabilicen, y justamente lo que yo hago siempre es no contabilizarlas. Son letras que el Tesoro le dio al Banco Central en el marco de los procesos de desendeudamiento, y a cambio el Banco Central les dio reservas para, entre otras cosas, cancelar la deuda al Fondo Monetario Internacional. Todo esto que estoy diciendo ya no se va a poder hacer. En todo caso, el Tesoro tendrá que usar sus propios dólares, el Tesoro tendrá que hacer su propia recaudación y habrá que pasar por el Congreso si hay que restablecer el régimen penal cambiario. Una hiperbreve, el CIPSE, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que se dedica a esto que está contando Julia, manifestó su preocupación por el artículo 40, por la derogación de la ley penal cambiaria. Es decir, es algo que está llegando a las organizaciones del tercer sector especializadas en esta materia.